Ya hemos visto lo que la conciencia puede hacer por la mente. Ahora vamos a ver el potencial que tiene la conciencia a la hora de interactuar con nuestra realidad. Y es que constantemente estamos proyectando lo que vamos a hacer a lo largo del día, del fin de semana o de las vacaciones de verano. Y eso, en mejor o peor manera, se termina convirtiendo en nuestra realidad. Pero tenemos que saber que de manera inconsciente estamos proyectando situaciones, personas y cosas en nuestra realidad para tomar conciencia de ello y aprender lecciones de vida. Y eso lo vamos a hacer de la mano de la conciencia. Pero también hablamos siempre de suerte o de casualidades. Y veremos que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Por tanto, solo hablaremos de causalidades. Y estas causalidades están sincronizadas en el tiempo, porque esa sincronía encierra otra lección de vida que podemos aprender de la mano de la conciencia. Y por último, lo más espectacular de todo, veremos que el tiempo podemos entenderlo como un espacio de un tablero de ajedrez y no como una línea temporal en la que no podemos ir al pasado y no podemos ir al futuro y no podemos hacer nada ni por el pasado ni por el futuro, sino que podemos traer el pasado al presente y modificarlo desde el presente para liberar el futuro. Algo espectacular. Os invito a seguir adelante con este curso. En la unidad anterior ya hemos visto cómo poner conciencia en los procesos mentales de la observación, la generación del sistema de creencias y la percepción. Ahora vamos a ver el potencial que tiene la conciencia en otras funciones de la mente, como es la proyección, la sombra, la causalidad, la sincronicidad y la atemporalidad. Es importante conocer estos conceptos para tener claro cómo funcionamos y entender qué puede hacer la conciencia por nuestra realidad. Así dedicaremos la conciencia a seguir despertando y evitaremos que la mente proponga a la conciencia dispersarse en su universo de detalles, que está claro que lo tiene. La proyección. Nuestra mente dedica mucho tiempo a proyectar el futuro que queremos y a recalcularlo en función del que se va encontrando. De ahí la importancia de este concepto. Podemos decir que la proyección es generadora de realidad. De hecho, proyectar también significa lograr que una figura de un objeto se vuelva visible sobre otro o desarrollar una planificación para conseguir algo. Lo que hacemos constantemente cuando desarrollamos y planificamos cómo conseguir lo que queremos en nuestra vida hasta que se materializa en nuestra realidad. Ya sean cosas de trabajo, de salud, de ocio, de familia o de lo que sea, estamos siempre proyectando, de ahí la importancia de poner conciencia en ello. La proyección también puede ser inconsciente. Igual que hacemos muchas cosas a lo largo del día de las que no somos conscientes, las hacemos sin darnos cuenta, nuestro inconsciente también desarrolla y planifica cómo materializar en nuestra realidad personas, situaciones y cosas de las que quiere que tomemos conciencia. Por tanto, tenemos que aceptar que no todo lo que proyectamos lo hacemos de manera consciente. Por eso todo aquello que no entendemos para qué ha pasado y cómo es posible que esté en nuestra realidad es una oportunidad de ampliar la conciencia y aprender una lección de vida. Imagina que conscientemente planeas la compra de un coche, para ello desarrollas un estudio de viabilidad en cuestión de calidad-precio, ves todas las opciones y al final compras el más barato. Pero a lo mejor inconscientemente estás proyectando que el más barato te va a salir más caro a la larga, aunque sea en averías. Las dos cosas se pueden hacer realidad y al final lo que quiere tu inconsciente es que tomes conciencia de que las cosas no siempre son lo que parecen. El más barato no tiene por qué ser la opción más económica. Proyección consciente versus inconsciente. Si nuestra mente consciente puede procesar el equivalente a 40 bits por segundo, mientras que la inconsciente puede procesar unos 11 millones de bits por segundo, ¿quién ganará proyectando? Claramente, la proyección inconsciente va a superar a la consciente, aunque solo sea por capacidad de procesar información. Si además, al proyectar conscientemente, pensamos una cosa, sentimos otra y decimos o hacemos otras distintas, no vamos a consolidar esa proyección.
Esto que es un tema que veremos en el curso Descubre tu potencial, pero del que ya vemos la importancia de alinear nuestro pensamiento, nuestra emoción y nuestra acción para poder consolidar esa proyección que queremos hacer realidad en nuestra vida. La conclusión es que no nos podemos extrañar de vivir una realidad distinta a la que queremos y que además seamos responsables de ella, aunque sea inconscientemente. Esto da mucho que pensar, aunque solo tenemos que aceptarlo. Y gracias a la conciencia lo haremos posible. La proyección en psicología se considera un mecanismo de defensa por el que una persona atribuye a otras las virtudes, defectos o carencias propias. Quiere decir que proyectamos sobre las personas nuestra idea inconsciente de cómo tienen que ser, para ver en ellos qué tenemos dentro. Es como el enamoramiento. Dicen que es ciego, pero la realidad es que crees ver en la otra persona lo que conoces dentro de ti y que te gustaría que estuviera en el otro. Esto nos da una idea de para qué el inconsciente iba a proyectar en nuestra vida personas en situaciones determinadas para que nosotros tomemos conciencia de cosas que tenemos dentro. La sombra es el concepto que adopta Carl Gustav Jung para definir ese inconsciente de información que tiene la mente. Él decía que hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Él era médico psiquiatra, psicólogo y ensayista de nacionalidad suiza y es la figura clave de la etapa inicial del psicoanálisis. Su trabajo se centra en lo que él llamaba la sombra, toda esa información inconsciente que tiene la mente con un carácter oscuro y difícil de hacer consciente. ¿Cómo entender la sombra? La sombra se ha convertido en un lugar donde guardar todo aquello de lo que no queremos saber nada, como si al no verlo no pudiera afectarnos. Pero es la responsable de la proyección inconsciente que va a generar gran parte de nuestra realidad, por tanto no nos vamos a librar de ello. El carácter desconocido y oscuro de la sombra lo tenemos que entender como una oportunidad de la conciencia para descubrir e iluminar informaciones que nos van a enseñar lecciones de vida. ¿Qué podemos hacer con la sombra? La mente no quiere saber nada de su sombra y encuentra en el destino o la suerte o la casualidad una justificación perfecta para no hacerlo. La misión de la conciencia es iluminar esa sombra y para ello tenemos que prestar atención a todo aquello que no hemos proyectado conscientemente y que ocurre en nuestra realidad. Así que todo lo que parezca cosa del destino, la suerte o la casualidad es una oportunidad de alumbrar esa sombra para conocer, trascender y aprender de su información. Veamos ahora el concepto de causalidad. Carl Gustav Jung ya nos decía que no había lugar para la suerte o para el destino. Por tanto, no podemos hablar de casualidades. En todo caso, toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Por tanto, vamos a hablar de causalidad. Hay una ley o principio universal que dice que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Por tanto, cuando en nuestra realidad vemos situaciones no planeadas conscientemente, estamos ante el efecto de una causa inconsciente. Si aprovechamos el efecto para descubrir la causa, tendremos la oportunidad de trascenderla, aprender su lección y causar el efecto deseado. Por ejemplo, imagina que cuando vamos a trabajar todos los días pillamos el mismo atasco y eso nos altera, lo cual llegará un momento en el que nos afecta nuestra vida. Pero si descubrimos que la causa de los atascos es porque siempre vamos con la hora justa y trascendemos la información, podemos decidir salir antes, evitando el atasco. O lo que es lo mismo, causar una salida temprana que genere un efecto de tráfico fluido. La causalidad tiene una característica muy particular y es que es un fenómeno que se repite. Si un acontecimiento ocurre en nuestra vida para tomar conciencia de una información inconsciente y no lo hacemos o no terminamos de hacerlo, se repetirá un acontecimiento similar en nuestra vida.
las veces que sea necesario para poder tener las oportunidades que sean necesarias de tomar conciencia de ello. Cada día es como si jugáramos al ajedrez con nuestra sombra y cada vez que perdemos tenemos la oportunidad de aprender una jugada maestra, que de no hacerlo perderemos las siguientes partidas con la misma jugada. Hablemos ahora de la sincronicidad. Todo está sincronizado, todo ocurre en su momento perfecto. Al igual que decimos que no existe la casualidad o la suerte, en los hechos que ocurren en nuestra realidad, pasa algo similar con la secuencia temporal que tienen. Pero hablemos de la sincronicidad en nuestra realidad. Hay una ley o principio universal que habla del ritmo de las cosas. En la naturaleza todo está sincronizado, el día, la noche, las mareas, las estaciones, todo. Formamos parte de ese todo y los acontecimientos que ocurren en nuestra vida también tienen una sincronía. Por tanto, es fundamental sincronizar nuestras proyecciones conscientes con el ritmo de la naturaleza y aprender de la sincronía de nuestras proyecciones inconscientes. El éxito de muchas cosas en la vida está en nuestra sincronización con el medio en el que estamos. Al igual que el éxito de una cosecha está en saber en qué época del año hay que sembrar y en qué época del año hay que cosechar, pues una de las claves del éxito de nuestro despertar es descubrir el para qué de la sincronización de nuestras proyecciones inconscientes, ya que encierran una información por trascender y una lección de vida por aprender. La sincronicidad consciente versus inconsciente. Cuando planeamos algo, conscientemente establecemos una secuencia temporal para los acontecimientos que necesitamos que ocurran. Pero nuestro inconsciente o sombra hace lo mismo con la información que tiene y que nos proyecta en la realidad con una secuencia temporal para enseñarnos algo. Por tanto, para poder entender qué nos quiere enseñar nuestro inconsciente, no solo hay que observar los acontecimientos, sino también la secuencia temporal de los mismos. Vale, imagina que planeas un fin de semana en la montaña porque te apetece tomar el sol, disfrutar de la naturaleza, pero conforme se acerca el fin de semana, el tiempo cambia. Va a hacer más frío, va a llover, va a hacer viento, una serie de circunstancias que no tenías prevista y que no te van a dejar disfrutar de la montaña como a ti te apetecería. Pero encima el día que tienes que salir hacia la montaña, se te estropea el coche, no encuentras una serie de cosas que querías llevarte a la excursión. En definitiva, se sincronizan una serie de acontecimientos que conscientemente no tenías, por supuesto, planeados, pero que inconscientemente te quieren decir algo. No quiero decir con esto que desistamos de nuestra idea de ir a la montaña. Lo que quiero decir es que tenemos una oportunidad de averiguar qué quiere nuestro inconsciente decirnos con esa serie de acontecimientos sincronizados en el tiempo. Pasamos ahora al concepto de atemporalidad. Dicen que solo hay dos cosas por las que no puedes hacer nada. Una es por el pasado y la otra es por el futuro. Esto es porque entendemos el tiempo como una línea en la que solo podemos hacer algo en el punto en el que nos encontramos, o sea, el presente. La pregunta es, ¿se puede cambiar el pasado? Hemos visto que como observadores de la realidad aplicamos un filtro de color a todo lo observado para obtener una percepción de lo ocurrido. Así que desde el presente podemos cambiar el color del filtro con el que vemos una realidad pasada para obtener una percepción distinta. Por tanto, una percepción del pasado la podemos hacer presente, recordándola, para trascender su información, aprendiendo su lección y cambiando la percepción de nuestro pasado. Así que sí se puede cambiar el pasado. De hecho, muchas personas que han tenido un accidente en su vida, que es algo traumático y desagradable, les ha cambiado la vida a mejor. Por tanto, podrían coger la percepción que tienen de ese accidente desagradable y traumático y cambiarlo por algo que les dio la oportunidad de disfrutar de su vida y de poder hacer de su vida algo mucho mejor. Y es que suele ocurrir que cuando vamos por la vida muy deprisa, persiguiendo un objetivo,
Sin hacer caso a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, nuestro inconsciente proyecta un accidente en nuestra realidad para pararnos en seco y que tomemos conciencia de que hay mucho más que ese objetivo que perseguimos a toda velocidad. Si se puede cambiar el pasado, ¿se puede cambiar el futuro? Antes hemos dicho que si un acontecimiento ocurre en nuestra vida para tomar conciencia de una información inconsciente y no lo hacemos, se repetirá en el futuro las veces que sea necesario para poder tomar conciencia de él. Pero si desde el presente somos capaces de tomar conciencia de lo que nos quiere enseñar ese acontecimiento pasado, dejará de ser necesario para que se repita en el futuro. Porque no podemos olvidar que el futuro está siempre proyectándose desde el presente de manera consciente e inconsciente. Así que sí, podemos cambiar el futuro. O mejor, me gusta hablar de liberar el futuro de acontecimientos que ya hemos podido trascender. Podemos decir que la mente es atemporal. Quien entiende la atemporalidad puede entender que el tiempo no es más que un sistema de referencia que la mente usa para organizar la información y las lecciones de vida en espacio-tiempo. Recuerda que el pasado se hace presente cuando lo recordamos y el futuro se proyecta desde el presente. Por tanto, todo es presente. Recapitulemos. Todo lo que ocurre en nuestra realidad no es más que una proyección que hace nuestra mente de manera consciente e inconsciente. La sombra es ese inconsciente de información por trascender que la mente proyecta en nuestra realidad para que tomemos conciencia de su información. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Así que podemos entender las proyecciones inconscientes como el efecto de una causa por conocer, o como lo hemos llamado aquí en este curso, una causalidad. La sincronicidad nos permite entender mejor qué nos quiere enseñar nuestro inconsciente al tener en cuenta también la secuencia temporal de los acontecimientos. Por último tenemos la atemporalidad, que nos permite desde el presente cambiar el pasado y liberar el futuro de acontecimientos no deseados que ya hemos trascendido y aprendido su lección de vida. Todo gracias a la conciencia, porque la mente por sí sola no podría entender estos conceptos. Como siempre, y antes de terminar, os invito a que dudéis de toda esta información, que lo llevéis a la práctica y seáis vosotros mismos los que le deis la veracidad que le corresponde. Hasta aquí el vídeo de hoy, pero recuerda que en tu mano está que esta información empiece en ti. Si te ha gustado, dale un like, si te ha parecido interesante lo puedes compartir y si no te quieres perder los próximos, te invito a que te suscribas al canal. No me queda más que darte las gracias por compartir mi realidad y desearte una vida llena de SPAF. Hasta siempre.